Eh, Dios es bueno y nos ha dado este privilegio que a través de las redes podamos conectarnos y estar en este tiempo que Dios nos ha cuartelado para, para poder también ver la mano de Dios y el cuidado de Dios que tiene con nosotros. Así que le damos gracias al Señor. Y nuestro hermano Joaquín ahí está también agradecido por él porque nos ayuda en todo lo que son las comunicaciones y en lo que tiene que ver con el desarrollo de los temas. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra que nos va a dar en esta mañana y que Dios hable a nuestro corazón porque es colocarla a disposición de nuestro corazón para que Dios nos hable en esta mañana. Amén. Así que vamos a orar y le damos gracias al Señor. Le agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos da este día de vida, Señor. Gracias porque podemos aprender y escuchar de tu palabra. Le pedimos que te abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos tu palabra ponerla por obra y crecer, Señor, cada día más. Le bendecimos a cada una de las familias que están acá, los que se están agregando, los que se están conectando, Señor. Dios bendiga sus vidas y todo lo que usted nos hable en esta mañana sea para nuestro crecimiento. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En su pantalla va a aparecer, ahí lo vamos a ir viendo. Dios bendiga. Hay una foto ahí que usted ve a mi izquierda y a su derecha debe ser, allá usted debe ver la foto más antigua a su derecha. ¿Ah? La foto que usted ve al lado derecho es una imagen del año 1563, que es una pintura del pintor Peter Bruegel, que está hoy día en el Museo de Viena, que es una réplica o una pintura de la Torre de Babel. ¿Ah? Y al lado izquierdo, derecho suyo, está el edificio del Parlamento Europeo, que está en Estrasburgo, que es en Francia, que es el centro de lo que tiene que ver con los derechos del hombre. ¿Ah? Ahí está el Parlamento Europeo. Y usted se preguntará que por qué yo me coloco estas dos fotos, porque la palabra de Dios hoy va a estar en el libro de Génesis, capítulo 11, verso 19. Dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir hasta ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió, dice, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es el verso 10. Pero del verso 9 en adelante, o del 1 al 9, vamos a tener la palabra en esta mañana.
3000 años antes de Cristo, el hombre se juntó para crear esta tremenda mole de construcción como fue la Torre de Babel. Después del diluvio habían pasado 100 años y Nimrod, el primer rey que dice la escritura que fue sobre la faz de la tierra, que habla Dios, que era un poderoso cazador, era un hombre déspota, fundó la ciudad de Babel y era un gobierno, o la fundación de esta ciudad, era un desafío contra Dios. En la descendencia de Nimrod está su padre, que era Cus, su abuelo, que era Cam, y su bisabuelo, que era Noé. Nosotros, cuando vemos en el capítulo 10 del libro de Génesis, del 1 al 11, vamos a ver la genealogía de Nimrod. La palabra habla de que era un poderoso cazador, y él es el iniciador de ciudades, el iniciador de construcciones en esa época. Nosotros vemos que la Torre de Babel era un culto al humanismo. Tenía la intención de poner al hombre por encima de Dios. Esto fue desarrollado, la Biblia habla en la llanura de Sinar, que era entre el río Éufrates y el Tigris, que hoy es llamado, esa región corresponde al país de Irak. Los griegos le colocaron a esa región Mesopotamia, y es donde nacen todas las culturas de este mundo. La palabra Babel, como nosotros lo vemos acá, significa confusión. Dios había hablado a Noé en el capítulo 9, 1 al 7. La palabra de Dios dice: bendijo Noé a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Mas vosotros fructificad, dice el verso 7 del capítulo 9 de Génesis, y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios le había dado a Noé una orden, que era fructificar, multiplicarse, procrear en la tierra, pero el hombre desobedeció, y en esa llanura se juntaron para construir la Torre de Babel, que era un acto de rebelión al pacto que Dios había hecho con Noé. La actitud de Nimrod era desafiar a Dios. Revela lo que nosotros leemos capítulo 11, del 1 al 9, la arrogancia del hombre, la actitud orgullosa de poder crear esta torre, y en su cúspide hacer cultos idolátricos. Era una rebelión contra Dios. Mire, la palabra de Dios en Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica nos habla de que en el postrer tiempo, ¿cierto?, antes que venga la venida del Señor Jesucristo, va a haber espíritus engañadores. La palabra dice que vendrá una apostasía antes que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que la Biblia le llama el anticristo, es decir, todo lo que se oponga
a Dios, o que se levanta contra Dios, o que sea objeto de culto para Dios. Entonces, vemos nosotros acá que Nimrod, ya en ese tiempo, 4000 años antes de Cristo, ya se estaba él oponiendo a todo lo designio, a todo lo que Dios tenía para la tierra, a todo lo que era el plan de Dios para el hombre. Nosotros vemos acá a Nimrod como un hombre que desafía, que se opone, que elabora estas estrategias para dejar excluido a Dios de todo lo que Dios tenía, de los planes que Dios tenía para la humanidad. Él, al desarrollar esta tremenda mole de lo que llamamos nosotros la Torre de Babel, él quería tener fama y crear una falsa imagen de lo que realmente estaba enseñando Dios a través de la genealogía de Noé. Recuerde que esto fue post el diluvio. Y nosotros cuando leemos la Biblia, vemos que en el capítulo 9, cuando Dios termina el diluvio y está ahí el arca del pacto y hace el arca de Noé, Dios hace un pacto con Noé. Nosotros vemos que sus hijos, Sem, Cam y Jafet, son llamados a multiplicar y bendecir la tierra, pero ya habían pasado 100 años de eso y Nimrod se levanta para oponerse a todo lo que sea Dios. Él dice, hagámonos un nombre. Él quería fama. La imagen que usted vio al principio, que es una imagen de un edificio, que es el edificio hoy donde está el Parlamento en Europa, que está hoy día a su derecha, izquierda mía. Si usted se da cuenta, es una muy parecida imagen a una torre, donde el hombre, a través de la historia, ha querido elevar estos centros. Nosotros vemos que en nuestro país, también en Santiago, hay uno, que es un edificio que sobresale de todo eso. El hombre siempre ha querido sobresalir en este tipo de construcciones, llegar a las alturas. Ahora, esto se llama sigurat, y generalmente en las alturas, en la época del Nimrod y en adelante, en las culturas que nosotros vemos, tanto centroamericanas, el hombre eleva en su cúspide un altar donde se adoraba al dios Sol, a la luna, a las estrellas, y allí se hacían sacrificios humanos. Esto eran centros de idolatría. Mire, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, 18 al 25, dice la palabra de Dios: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La palabra de Dios ahí habla en Romano cómo el hombre cambió los planes de Dios en cuanto a lo que era la adoración. El hombre siempre quiso buscar un lugar alto donde pudiera establecer los cultos que no eran para Dios, eran
cultos a las criaturas, a los cuadrúpedos, la palabra de Dios dice a los reptiles, al hombre, y allí en su cúspide, la palabra habla de que hacían toda clase de abominaciones contra Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, la palabra de Dios dice, y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Nosotros hoy día podemos mirar la sociedad en Dios. Hoy día hay una sociedad sin Dios, una sociedad confundida, y esta sociedad confunde a muchos. Hoy día nosotros vemos a través de las redes, a través de la televisión, hogares cayéndose a pedazos, totalmente destruidos, confundidos. Lo que más hoy la sociedad va a los psicólogos, a los sociólogos, donde se consultan o van a consultar qué es lo que le pasa al hombre. Bueno, la respuesta es que el hombre ha dejado a Dios, ha querido ser como Dios y ha construido sus vidas sin Dios. Y es por eso que nosotros vemos hoy una actitud de rebelión, de orgullo, cómo el hombre ha querido construir su vida sin Dios, ha dejado los principios de Dios, ha cambiado lo establecido por Dios. Nosotros vemos qué es lo que sucede cuando las personas, nosotros mismos, como hijos de Dios, construimos nuestra vida sin Dios. Vemos a través de la palabra de Dios, cómo el hombre cambió los planes, lo que Dios tenía diseñado. Ahí en el verso 3 del capítulo 11 del libro de Génesis, dice que ellos cambiaron la piedra por el ladrillo. Dice, hagámoslo ladrillo y cosámoslo. ¿Ah? Ahí la palabra dice que les sirvió el ladrillo de piedra, el ladrillo en vez de la piedra. Nosotros vemos que Dios había establecido un plan de construcción. Dios no es que haya estado en desacuerdo con la construcción. Lo que pasa es que cuando nosotros construimos la vida, la debemos construir con lo que Dios nos dice que construyamos, no con nuestras propias ideas, con nuestros propios fundamentos, pensamientos. Recuerde que Dios establece pautas para la construcción de nuestra vida. Ahí nosotros vemos claramente que a través de esta torre que Nimrod y las personas que se llegaron a Nimrod, ellos creían que era lo mejor cambiar la piedra por el ladrillo. La palabra habla que Dios había establecido un método de construcción. La palabra dice que el asfalto, la palabra de Dios dice que el asfalto es lugar de mezcla. Y cuando hablamos de ladrillo, hablamos de lo terrenal, ¿no? Cuando hablamos de piedra, hablamos de lo eterno. Y cuando nosotros construimos nuestra vida, debe ser en lo eterno, en las cosas de Dios, no en lo terrenal, no en lo corruptible. La palabra de Dios nos habla, tenemos que tener nuestra mirada puesta en las cosas de Dios. Nuestra mirada debe estar hacia arriba, en lo incorruptible, en las cosas santas, no en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra van a perecer. El hombre siempre ha querido y ha tratado, tanto en el pasado como en el presente, de elevar su vida y de triunfar sin Dios. Hoy nosotros escuchamos a través de las radios, de la televisión, va a llegar el momento en que va a haber una sola moneda, va a haber una sola frontera, va a haber un solo sistema religioso. El hombre busca unir las religiones, eso significa ecumenismo. Hay un plan de unificación mundial, pero en este plan de unificación mundial no está Dios. Si usted se ha puesto a pensar, el hombre no quiere incluir a Dios en este tipo de unificación. ¿Y qué pasa? Hace poco tiempo atrás, un hombre, un alto dirigente del mercado común europeo, expresó
y dijo esto: mire, necesitamos un hombre que sepa gobernar y unificar las naciones. No importa de dónde venga, lo importante es que nos una. No importa de dónde venga, dijo, lo importante es que nos una. Y esto revela la independencia del hombre, que es algo donde él no quiere incluir a Dios en su vida. ¿Y qué pasa cuando nosotros no incluimos a Dios? Bueno, lo primero que nosotros vemos, cuando no incluimos a Dios en nuestra vida, pasa esto, mire. Aquí va a aparecer algo. Confusión. Eso es lo primero que ocurre cuando nosotros no incluimos a Dios en nuestra vida. La palabra confusión viene de lo que leíamos delante, Babel. Los edificadores de la Torre de Babel, ellos estaban unidos, pero no tenían a Dios. Y todo lo que hacían era contra Dios. A Dios le agrada la unidad. Dios no está en contra de la unidad. Y eso yo quiero que usted lo tenga presente en esta mañana, porque cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios allí, cuando vemos en el libro de Génesis 11, la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, el enfoque que nosotros le podemos dar a esto es que Dios no está en contra de la unidad, pero cuando Dios está incluido dentro. Nimrod había excluido a Dios de esta construcción. Los hombres no habían dejado que Dios estuviera presente. Y la palabra de Dios, ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, del verso al 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad, dice, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra de Dios dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si usted ve la palabra en Efesios 4, del 1 al 4, se dará cuenta de que Dios habla acá de la unidad del Espíritu, de un Señor, de una fe, de un bautismo y de un Dios un Padre que es por todos, en todos y por todos. Entonces, una de las áreas que nosotros tenemos que tener cuidado cuando construimos nuestra vida es que debemos colocar a Dios en el centro de aquello. Y cuando no ocurre ello, vamos a tener una confusión. Mire, en 1 Corintios capítulo 14, verso 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No es Dios de confusión, sino de paz. Dios nos ayude en esta etapa de construcción de nuestra vida, es incluir a Dios, porque si no lo incluimos en nuestra vida vamos a confundirnos. Lo segundo que ocurre cuando no construimos nuestra vida en Dios: soberbia. La palabra soberbia dice que es el sentimiento que hace al hombre sentirse superior a los demás. También la define como la persona o el hombre que puede hacer todo sin la ayuda de nadie. Los sinónimos de la soberbia son arrogancia, altivez. También lo define como el carácter de aquel que tiene una estimación superior, es decir, aquel que puede hacer todo por sus propias fuerzas
o méritos. La persona que es soberbia desprecia a los demás, incluso los trata con insolencia y desprecio. Cuando uno no construye de acuerdo a las pautas, a los preceptos, a los mandamientos de Dios, podemos caer en esta palabra que es una palabra fuerte, soberbia. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? En Proverbios capítulo 8, verso 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, dice Dios, eso aborrezco. Proverbio 11, 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría, dice Dios. Proverbios 14, verso 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Jeremías capítulo 49, verso 16, dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes las alturas del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Isaías, en el capítulo 2 del profeta Isaías, Dios hablando del reinado universal de Cristo, habla lo que vio Isaías, hijo de Amós, dice acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá, dice, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará, hablando de Cristo, del reinado mesiánico, del Señor, dice, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pero mire lo que dice con respecto al juicio contra los soberbios. Venid, oh casa de Jacob, dice, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones, dice la palabra de Dios. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La palabra de Dios habla ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 2, del reinado universal de Cristo, pero también de lo que sucederá con aquellos que están viviendo en la soberbia. Nosotros vemos cómo a través de esta palabra los corazones estaban llenos de soberbia ante Dios. A través de la construcción de la Torre de Babel, el hombre quería exhibir su poder, su fama, se quería colocar encima por lo que Dios había establecido. Cuando nosotros creemos, hermanos, que lo que hacemos, o cuando hacemos cosas para Dios y nos gloriamos por aquello, lo más seguro es que esté operando este espíritu de soberbia, de arrogancia, de altivez. Recuerde que no somos nosotros,
es Dios a través de nosotros. Dios nos ayude para que nuestra construcción sea de acuerdo a los planes que Dios tiene. Que no caigamos en la confusión ni en la soberbia. Punto número 3. Desobediencia. Eso es lo que trae cuando no construimos nuestra vida en Dios. La desobediencia consiste en realizar lo que Dios explícitamente nos dice que no hagamos. Por lo tanto, desobedecer es negar o dejar de hacer lo que Dios nos ha establecido hacer. En Génesis, en el capítulo 3, vemos por primera vez el acto de desobediencia y también vemos lo que sucedió por esto, las consecuencias, ¿no? A través de la desobediencia de nuestros primeros padres, como fueron Adán y Eva. ¿Por qué desobedecemos? Porque nos sentimos autosuficientes. Y por ende, al sentirnos autosuficientes, contradecimos todo lo que Dios nos ha dicho. Optamos por hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y eso va a traer resultados negativos para nuestra vida. La desobediencia es rebeldía contra lo establecido por Dios. Romanos capítulo 5, verso 19, dice, porque así como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos a través de Cristo Jesús. Cuando vemos la historia del hijo pródigo, vemos las duras consecuencias de la desobediencia. La palabra de Dios dice que fue grande su ruina, fue grande su miseria. La palabra habla de que deseaba comer las algarrobas de los cerdos. ¿Se ha preguntado usted por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque hay una tendencia en el ser humano a hacer lo opuesto de lo que Dios establece. Mire, en Romanos capítulo 7, verso 15 al 23, la palabra de Dios dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, dice. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo hablando de cómo el ser humano en sí mismo tiene esa área de desobedecer, la genética, ¿no? Que viene de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se transmite a la humanidad. La palabra también habla de que cuando nosotros desobedecemos, pensamos que el consejo de Dios nos va a impedir a ser felices. Pensamos que el consejo de Dios va en contra de lo que queremos hacer. No tenemos la fuerza de voluntad suficiente para dejar de hacer lo malo y hacer el bien. Porque puede implicar esto que el sacrificio de algo que no queremos sacrificar, ejemplo, alejarnos a veces de los amigos, no le estoy diciendo que se aleje de los amigos, pero a veces hay amigos que nos llevan a lo que Dios establece como algo que no es bueno. Pensamos que el mejor consejo me lo puedo dar yo mismo. La palabra de Dios habla en Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. También, cuando está esta desobediencia, no queremos que nadie se meta en nuestra vida. Los resultados de la obediencia, en muchos casos, no son inmediatos.
Muchos prefieren lo más fácil, lo más rápido, y eso es desobediencia. ¿Cuál era la orden de Dios a Noé? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Lo que hizo Nimrod, juntó a la humanidad para que pudieran crear esta torre cuya cúspide iba a ser un centro de idolatría a otros dioses. Esto trajo confusión, esto trajo rebelión, esto trajo desobediencia. Cuando nosotros no construimos nuestra vida de acuerdo a los parámetros que Dios establece, caemos en la confusión, caemos en la rebelión, caemos en la desobediencia. Y cuarto punto, la autosuficiencia. Cuando hablamos de autosuficiencia, hablamos cuando una persona no depende de nadie. Esto es el ego, el aire de superioridad. La palabra auto significa por sí mismo. Proverbios 3, verso 5. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia autosuficiencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El texto es claro en donde nosotros debemos fiar nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro ego, en nuestra autosuficiencia, en nuestro aire de superioridad. La palabra habla, no seas sabio en tu propia opinión. Eso habla de una autosuficiencia. Habla de superioridad ante otros. No seas sabio en tu propia opinión. El proverbio dice: teme a Jehová y apártate del mal. Aquí nosotros vemos a través de este versículo bíblico 3 características de una persona autosuficiente. Se apoya en su propia prudencia, no reconoce a Dios en sus caminos, ni le toma en cuenta, y se cree sabio. Eso es autosuficiencia. Cuando nosotros construimos nuestra vida en Dios, esto es peligroso, la autosuficiencia. Debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. No dejar de involucrarnos o de involucrar a Dios en nuestra vida es algo que es un peligro latente. Cuando no dejamos a Dios que actúe, que trabaje en nuestra vida, nos vamos a esto, a la autosuficiencia. Este punto número 4 es uno de los mayores problemas para el creyente, porque generalmente cuando tomamos nuestras decisiones no están basadas en Dios, sino en nuestra propia experiencia, en nuestro propio conocimiento. Y eso también es autosuficiencia. Recuerde que para construir nuestra vida tenemos que dejar que Dios actúe. Lo que no hizo Nimrod, cayó en la confusión, cayó en la rebelión, cayó en la desobediencia y también en la autosuficiencia. Uno de los aspectos que lograron que el Evangelio destronara a la cultura de la época greco-romana era porque el hombre hasta ese momento y hasta hoy día se centra y se exalta el yo. Los grandes filósofos de la época fueron literalmente arrasados. Los pensamientos que ellos tenían fueron arrasados por el Evangelio, porque Dios y el Señor Jesucristo, a través de los evangelios y a través de las cartas de Pablo y a través de la palabra de Dios, nos enseña lo que es la autosuficiencia. De hecho, la descarta. La palabra de Dios dice: mirad a mí todos los términos de la tierra. La palabra de Dios habla de que Dios es el centro de todas las cosas. Y cuando el hombre cae en la autosuficiencia, deja a Dios de lado. La palabra de Dios habla aquí en el libro de Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime,
el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí no dice que habita Dios con los autosuficientes. El Salmo 138, verso 6, dice, porque Jehová es el excelso y atiende al humilde. Dice que Él no atiende al autosuficiente, más habla del autosuficiente, dice más al altivo, al arrogante, al soberbio, mira de lejos. Isaías 62 o 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El Señor habla aquí a quien apunta su mirada, no al autosuficiente, sino que al humilde, al que es pobre en espíritu, y aquel que tiembla a su palabra. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corintios, le deja claro que todo lo que él habla no es por su competencia, no porque él sea una persona superior, sino que es porque Dios le está ocupando para hablar. No es la competencia, no es la habilidad, sino lo que proviene de Dios, lo que viene de su Espíritu Santo. En 2 de Corintios 12:5 dice, de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, no en mi autosuficiencia, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo sabía perfectamente bien que lo que él lograba no era por su capacidad, no era por su autosuficiencia. En 1 de Corintios 2, 1 al 5, la palabra de Dios dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no fue por autosuficiencia, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La autosuficiencia fue algo que el Señor dejó en claro como uno de los elementos necesarios que tenían que ser desechados para ser un discípulo de Cristo. Y esto no es opcional, no es una invitación cualquiera, no es algo que nosotros podamos tomar atajos o otras opciones. Nuestra autosuficiencia nos deben llevar a la cruz y caminar más tras el Maestro, que es el Señor Jesucristo, que nos muestra a Él, que Él es manso y humilde. Por eso que nuestra vida no debe ser construida bajo la confusión, bajo la rebelión, bajo la desobediencia, bajo la autosuficiencia. Y punto número 5. Dejar que Dios desarrolle sus planes en nosotros, no salirnos de los planes de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros leemos la historia de la Torre de Babel, Nimrod sacó a Dios
Dios tenía planes con los descendientes de Noé. La confusión nos saca de lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene planes, la palabra de Dios dice que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Son planes de bien, son planes de bendición. No debemos construir nuestra vida sin los planes que Dios tiene para nosotros. Mire, el Salmo 32, verso 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este versículo del Salmo 32:8 está personalizado, ya que en 4 oportunidades en este Salmo y en este versículo dice: te instruiré, te mostraré, te daré consejo y velaré por ti. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Y aquí nosotros nos damos cuenta que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Salirnos de estos planes. No dejar a Dios que construya nuestra vida. Es entrar en la confusión, entrar en la desobediencia, entrar en la rebelión, entrar en la autosuficiencia y no incluir a Dios dentro de aquellos planes que Él tiene para nosotros. Dios nos ayude, hermanos, a que seamos dependientes. No construyamos nuestras propias ciudades, nuestras propias torres. No construyamos nuestra vida sobre ladrillos, no. Construyamos nuestra vida sobre la roca, que es Cristo. La palabra de Dios nos habla ahí donde, en qué tipo de fundamento debemos construir. Habla de la persona que construyó su casa sobre la roca y otro construyó su casa sobre la arena. 2 tipos diferentes de construcción. Pero también vemos que las eventualidades de la vida fueron las mismas para los dos. Para aquel que construyó sobre la roca, como también para el que construyó sobre la arena. Las consecuencias nosotros las vemos ahí en la palabra. Cuando Dios compara al hombre prudente y dice: aquel que oyó, aquel que escuchó el consejo de Dios, aquel que no se confundió, aquel que no se rebeló, aquel que no desobedeció, aquel que no se hizo autosuficiente, aquel que dejó que los planes de Dios se concretaran en su vida, aquel fue el que construyó su casa sobre la roca. Pero también vemos a aquel que construyó su casa sobre la arena. Fue el que se confundió, fue el que se rebeló, fue aquel que desobedeció, fue aquel que fue autosuficiente y también aquel que dejó que los planes de Dios o dejó por alto los planes de Dios. Vemos las consecuencias. Del primero, no vemos las consecuencias porque vemos que el hombre, cuando vino los ríos, cuando vemos la tormenta y chocó con ímpetu contra aquella casa, como estaba construida sobre la roca, no cayó. Pero por aquel que construyó sobre la arena, vemos su ruina. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, nos ayude para que construyamos nuestra vida de acuerdo a las pautas, las normas, a lo establecido por Dios. Hay un salmo muy hermoso que quisiera leerles, solamente 2 versículos, y es el 139, 23 y 24 versos. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana. Pidámosle a Dios que nos examine,
Pidámosle a Dios que vea nuestro corazón, que vea nuestros pensamientos, que veamos el camino por donde vamos, si hay perversidad, y nos lleve a su camino, al camino eterno. Amén. Que construyamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo. No sobre nuestras propias ideas, no sobre nuestros pensamientos. No seamos como Nimrod, aquel hombre, la palabra de Dios le dice, poderoso, guerrero, pero excluyó a Dios de todo. Lo más peligroso que nosotros podemos dejar hacer hoy es excluir a Dios de nuestra vida. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias le damos por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra vida. Aún en este tiempo, Señor, tú nos das un consejo por el cual nosotros debemos edificar nuestra vida. No excluirte, Señor, en todos los asuntos de nuestra vida. Ayúdanos a que usted siempre sea el centro de nuestra vida, Señor. Ayúdanos en cada decisión. Ayúdanos en cada determinación. Ayúdanos, Señor, en cada área de nuestra vida, a que te podamos consultar a ti, a que podamos ir a tus pies, a que podamos, Señor, de ti y de tu palabra recibir aquel consejo, Señor, que es necesario para la construcción de nuestra vida. Ayúdanos a no caer en la confusión, en la rebelión o soberbia o altivez. Ayúdanos, Señor, a no caer en la desobediencia, ni en la autosuficiencia, ni en sacar a ti, a tu vida, a tu palabra, de los planes de nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a anhelar tu presencia, a que tu Espíritu Santo redarguya, corrija nuestra vida, Señor, nos lleve a la instrucción que está en tu palabra. Sabemos que en ella está el mejor consejo para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a escudriñarla, a ponerla por obra, a ser hacedores de ella, Señor. Ayúdanos a oír tu palabra, a hacer tu palabra. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a que construyamos nuestra vida sobre bases sólidas, sobre un buen fundamento, Señor. Ayúdanos a no cambiar los planes y propósitos que usted tiene con nosotros. Usted estableció, tiene un diseño para cada una de nuestras vidas. Hay un plan eterno trazado para cada uno de nosotros, Señor. Hay propósitos eternos para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestras familias. Señor, hay planes inalterables que están en tu palabra para cada uno de nosotros. Tú sabes, y tu palabra nos hablaba, Señor, de cómo tú miras al hombre, al que es altivo, pero también miras al humilde. Ayúdanos a tener ese espíritu de humildad. Señor, ayúdanos a no ser autosuficientes, sino a ser dependientes de usted, a no tener una vida independiente, Señor, sino una vida dependiente, porque separados de usted nada podemos hacer. Ayúdanos a ser como la vid y nosotros los pámpanos. Ayúdanos, Señor, a producir fruto en nuestra vida, a que tu palabra pueda caer en buena tierra. Señor, para que podamos dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Saca de nosotros toda arrogancia, toda altivez, toda autosuficiencia. Saca de nosotros, Señor, todo nuestro ego, todo nuestro yo, para que no sea glorificado, para que no sea exaltado, para que, como dice tu palabra, Señor, podamos ser luz y sal en esta tierra. A que, Señor, a través de nuestra vida se puedan ver milagros y que otros puedan ver estos milagros, Señor, y te glorifiquen a ti. No nosotros, Señor, porque solamente usted ocupa nuestras vidas como vasos para bendición para otros. Ayúdenos. Ayúdenos, Padre, en esta mañana. Saque de nosotros todo lo que impida, Señor, que su gloria, su poder se glorifique en cada una de nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, redarguya,
corrija, Señor, nos vivifique para que su nombre sea exaltado y glorificado. Señor, reprendemos todo lo que es contrario a lo que tu obra quiere hacer en nuestras vidas, Señor. El que comenzó tu obra en nosotros la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero también tu palabra dice que debemos guardarlo irreprensible hasta tu venida, Señor. En estos tiempos malos y peligrosos que vivimos, Señor, de tanta incertidumbre, de tanta inquietud, de tanta inestabilidad, Señor, tu palabra nos afirme, tu poder, tu gobierno, Espíritu Santo, gobierne cada una de nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, Señor, nuestros pensamientos. Señor, ante tanta, Señor, crueldad, ante tantos pensamientos de idolatría, ante tantos pensamientos del ego del hombre, Señor, seas tú glorificado en nuestras vidas. Saca de nosotros todo humanismo. Señor, saca de nosotros todas aquellas torres que se han levantado, Señor, y que no te glorifican. Saca, Señor, toda deidad. Saca de nosotros, Señor, toda idolatría, Señor, que no conduce, Señor, a tu verdadera adoración. Bendiga a tu iglesia, tu pueblo, en esta mañana, Señor, que podamos fundar nuestras vidas sobre ti, sobre tu palabra. Gracias le damos, Padre, en esta mañana, y su nombre sea glorificado. Bendiga a sus familias, bendiga a la iglesia, a la congregación Nueva Vida, a cada uno de los que componemos tu cuerpo, Señor, en esta tierra, en este mundo, aquellos que están hablando tu palabra, a los misioneros que están entregando el mensaje, Señor, en los distintos países de este mundo, Señor, a las congregaciones que están hablando tu palabra en este día, Señor, indistintamente del horario. Bendiga sus vidas, Señor, aquellos pastores, ministros, aquellos hombres que usted ha levantado en este tiempo. Bendiga sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias le damos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.